Cambio, cambio. Aquí está la tercera parte del tema muerte, desafío y cambio. En la vida siempre estamos sometidos a cambios. No siempre voy a estar sentado de esta manera, puedo sentar así para tener otra perspectiva, quizá puedo dar la espalda, pero en la vida hay momentos en los que tengo que estar dispuesto a hacer cambios. Y ese es el tema de hoy, cambio, porque ya hablamos en la primera parte de muerte, es cuando algo cambia, algo se nos va, algo lo perdemos, algo expiró, y después de eso el Señor nos somete a un desafío. Josué le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, y tú ahora entrarás y vas a conducir este pueblo. Era un desafío, algo completamente nuevo para Josué. Y ahora encontramos que en tercer lugar, después de desafiarlo, le habla claramente de hacer cambios en su vida con el pueblo, con su metodología, con su estrategia, porque Dios es Dios de cambios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como persona no cambia, pero su manera de operar, su manera de manifestarse, su manera de desafiarnos siempre es nuevo. Y si después de esta crisis mundial, ahorita hemos cambiado a la fuerza, hemos tenido que estar en casa, suspender servicios ocultos, quizá disminuir el ritmo de trabajo, entonces, pero porque estamos forzados, pero si después de esta crisis mundial que ha tocado a todo el mundo, todos en el mismo barco, entonces no habremos entrado en un proceso de muerte, de desafío y de cambio, porque estas tres cosas van muy juntas. Y entonces, ¿de qué nos podría haber servido? El apóstol Pablo dijo que somos nuevas criaturas, desafiados a ser, a tener y a vivir en un constante cambio. Eso es transformación. Vamos al pasaje de Josué capítulo 1. Y en el verso 6, ayer dijimos que 3 veces le habló de ser valiente y fuerte. Todo cambio exige fuerza y valentía. Pero no en nosotros, sino en Él. La primera parte que le dice, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de esta tierra. En otras palabras, Josué, tiene que haber un cambio en tu vida. Hasta ahora has sido un seguidor de Moisés, un discípulo de Moisés. Él murió, ahora tú tomas el bastón. Y no solamente tú lo tomas, eres tú el que vas a ir al frente de este pueblo. Estamos llenos de conexiones. Toda mi vida afecta para bien o para mal a montones de personas. Depende del grado en que yo acepte el desafío. Acepto menos desafío y acepto menos muerte, entonces tendré poca influencia. Acepto las muertes y las proceso y acepto los desafíos, y en el grado en que acepto los desafíos, entonces voy a tener mayor conexión y mayor influencia, no sobre mí o para mí, sino para la gloria del Señor. Entonces tenemos que pensar qué cosas está Dios diciendo que debo cambiar como persona para que esa transformación se dé de manera visible y yo entre en los desafíos del Señor. Si no estoy viendo esas cosas que necesito cambiar, entonces me voy a estancar. Lo peor que nos puede pasar como seres humanos, y lo peor que yo diría que nos podría pasar en medio de esta crisis mundial, es que no haya cambios profundos, sustanciales en la vida, porque estamos continuamente desafiados por el Señor a esto. Entonces, tenemos que ya estar determinando cuál es el cambio que debe operarse en mi vida.
Hay una tendencia al ser humano al confort, a la comodidad, al estancamiento, y hay personas que pasan toda la vida haciendo lo mismo, viviendo lo mismo, diciendo lo mismo, quejándose de lo mismo, arrastrando conductas autodestructivas, problemas recurrentes que nunca se resuelven, sea de finanzas, de relaciones, en la familia, en los asuntos de la iglesia, siempre lo mismo. El Dios que yo encuentro en la Biblia, que es el que me ha animado profundamente en toda mi existencia, es un Dios de continuos cambios en cómo Él opera y quiere que yo opere. ¿Me ha echado a perder todo? En términos humanos no, en términos divinos no, en términos humanos sí, porque Él sabe cómo despedazar nuestras estructuras, y eso es lo importante. La segunda vez que Él le dice a Josué, sé fuerte, y le agrega un muy valiente, es en cuanto a la palabra. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Ten cuidado. Hay que ser muy valiente. Ten cuidado. No te separes de la palabra. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque somos muy dados a los extremos. O somos muy liberales o somos muy legalistas. Somos muy está bien, somos muy no está bien. El punto es el centro. La palabra de Dios es equilibrio. Entonces dice, si te aferras a la palabra, te irá bien en todo lo que hagas. Y luego vuelve a repetir, estudia, no lee, estudia, profundiza en este libro de instrucción y medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo si te mantienes en el equilibrio, si la estudias, si la meditas, por supuesto que la vas a vivir, entonces, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Este es importantísimo, es entender que ya pasó el tiempo de simplemente leer la palabra. Hay que leer la palabra y hay que dejar que ella me lea a mí. ¿Cómo me lee la Biblia? ¿Cómo me lee la palabra a mí? Yo leo la palabra y digo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Debo parar ahí, no seguir. Tengo que parar y dejar que ahora ella me lea. ¿Cómo me lee? Esa palabra que acabo de leer, de una vez trata conmigo y me dice, ¿lo crees? Lo creo. ¿Y por qué estás ansioso? ¿Y por qué tienes miedo? ¿Y por qué tienes duda? Oh, tengo que responderle, es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces tengo que dejar que la palabra me lea, y cuando la palabra me lee, produce el cambio, porque ella no volverá vacía a Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Me confronta, me lee y me produce un cambio. Creo que ha terminado el tiempo de simplemente jugar con la palabra o jugar a la palabra. Dios no nos ha llamado a ser motivadores. Hay muchos que son motivadores, el campeón que está en ti, sigue adelante, hay potencial en ti, empoderamiento en ti. Está bien, sí, la Biblia habla mucho de lo que Dios ha puesto en nosotros, pero tenemos que recordar que es Dios, es su palabra. Yo no quiero ni debo ser un motivador, aunque a veces motive, porque motivo con las promesas de Dios, pero no jugar con eso, sino ayudar a la gente a responderle a Dios, no ver la palabra de Dios como un cúmulo de promesas que las cito y luego yo sé del milagro porque las cito, pero no está sucediendo un milagro dentro de mí, y el milagro tiene que suceder dentro de mí. La tercera vez que le dice, sé fuerte y valiente, es no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Entonces tiene que haber un cambio en cómo enfrentamos el miedo. Esta es una época de miedo, de temor, de duda. Pero el Señor dice, sé muy valiente.
en cuanto al miedo, porque el miedo no es malo, el miedo es un sentimiento dado por Dios. El problema es si me quedo atemorizado en el miedo. El miedo tiene que llevarme a Dios, el miedo tiene que llevarme a la palabra, el miedo tiene que llevarme a pensar en muchas cosas. Esa es una batalla, sí es una batalla. Tiene que haber un cambio en cómo manejamos el miedo. No es que salgamos diciendo yo ya no tengo miedo, a mí nada me asusta. No, hay que decir tengo miedo y estoy asustado. Pero sé que aquello que me produce miedo me está llevando a aquel que me quita el miedo y pone el temor reverencial hacia él, porque él ha dicho que debemos temerle. Hay por lo menos unos 6 miedos con los que tenemos que batallar. Todo ser humano tiene miedo a la extinción, no queremos ser destruidos. Tenemos miedo a la mutilación, no queremos terminar siendo inválidos, ciegos, sin poder movernos, perdiendo la memoria. Tenemos miedo a ser mutilados. Está el miedo a perder la autonomía. Yo no quiero depender de otro, yo quiero poder moverme por mí mismo. O está el miedo de la separación, terminar siendo separado de mi familia, de mi país, de mi comunidad o incluso de la iglesia. Está el miedo a la humillación y a la vergüenza. Nadie quiere sentirse humillado ni avergonzado. Y el 6º miedo está el miedo para perder de vista todo lo que Dios ha puesto en mis manos y tener el miedo de no poder lograr los sueños que he tenido. Esos miedos son válidos, pero todos esos miedos, si duran mucho tiempo, me neutralizan, me paralizan. Y encontramos que todos esos miedos se disipan cuando Dios dice, no tengas miedo, no serás extinto porque tienes vida eterna. Aun cuando fueres mutilado, y yo te daré a ti otras capacidades. Hay como el hermano Nick, que no tiene brazos ni piernas, pero sin embargo tiene un impacto sobre gente predicando la palabra. Y la autonomía no la pierdo porque sigo siendo instrumento en las manos de Dios. No voy a ser separado porque Pablo dijo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? No voy a ser humillado ni avergonzado porque Él ha dicho en su palabra que se ponga delante de ti, caerá y cerraré toda boca, toda lengua que quiera levantarse contra ti. Entonces esos miedos se pueden manejar con la ayuda del Señor porque Él tiene promesas para eso. Entonces ese es el tercer miedo, por lo cual el tercer desafío y el tercer cambio es cambia en cuanto a la manera de todo aquello que le temes, que tengas miedo. Tenle temor solamente a Dios. Alguien dijo, y con esto termino, que todo aquello a lo que yo le tengo miedo se ha convertido en mi Dios. Si tengo miedo de terminar abandonado, entonces el abandono es mi Dios. Si tengo miedo a no tener el dinero, mi dinero es Dios. Si tengo miedo a perder mi familia, entonces mi Dios ha sido mi familia. Pero cuando yo le temo a Dios, yo nunca lo voy a perder a Él. Y Él me va a dar nuevos caminos. Él dice, en todo lo que hagas, serás prosperado. Entonces eso es importante. Cerramos en esta ocasión entonces haciendo un resumen rápido. Muerte es importante porque todo tiene fecha de expiración. Aún esta pandemia tiene fecha de expiración. Pero hay desafíos. Dios nos está desafiando a cosas completamente distintas. Pero para eso, para yo aceptar los desafíos y caminar en ese desafío, debo tener cambios. Cambio como persona, cambio como veo la palabra de Dios y cómo la obedezco y cómo me aferro a ella, y cambio en cómo manejo todo aquello que me atemoriza y me hace retroceder. Y entonces podremos decir,
ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él abre un nuevo mañana y un nuevo camino. Así es que atrévete a tener los cambios que Dios te dice que hay que tener. Déjame orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu bondad. Siempre nos sostienes, siempre nos guías, siempre nos fortaleces, siempre, siempre, siempre nos desafías. Y en ti encontramos justamente grandes oportunidades, Señor. Tus promesas siempre nos despiertan y nos lanzan desde el trampolín de la vida para despertar nuestro espíritu o nuestro destino dormido. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ha sido un placer compartir estas 3 sesiones contigo. Visite mi página www.serafincontreras.com y allí hay artículos, videos, audios. Y si quiere una asesoría personalizada vía internet, con Zoom o con Skype o con Hangout de Google, visite www.mentoria365.com. La paz de Dios sea contigo, es el deseo de tu hermano y amigo Serafín Contreras Galeano.